Amada Iglesia del Señor, muy buen día. Vamos a disponernos a adorarlo, adorar a nuestro Señor, ahora con la exposición y con la audición de la palabra. Así que ubicados allí, hermanos, en el pasaje que acabamos de leer, vamos a considerar hoy, hermanos, una segunda parte de un tema que ya habíamos iniciado, que he titulado el tercer templo. Y hermanos, quisiera recordar que la razón por la cual he usado esta designación, este rótulo tercer templo, es para llamar la atención de alguna manera, no solo de algunos de entre nosotros, sino algunos fuera de nosotros, que creen que el tercer templo escatológico, a través del cual Dios va a obrar sus propósitos finales en la historia, va a ser uno arquitectónico en el Medio Oriente, particularmente en Israel, en Jerusalén. Por eso he querido usar, hermanos, este título, no porque crea que sea el más adecuado, pero porque me sirve para llamar la atención de quienes creen esto que acabo de decir. Hermanos, ciertamente hay un tercer templo, pero no es el que muchos esperan que haya allá en Israel, en Jerusalén, en algún momento, que se reconstruya el templo. Hermanos, como ya expusimos en esta primera parte que titulé El tercer templo, una casa espiritual, el tercer templo ya está en construcción. Y su piedra angular ya fue puesta. ¿Quién es esa piedra angular? Cristo Jesús. Dios la puso. Sobre esa piedra angular, el tercer templo se ha estado construyendo hace tiempo a los ojos de la humanidad y sigue edificándose. Ahora, no sé si vaya a haber un templo arquitectónico por allá en Israel en algún momento, pero si se levanta o no, no es a través de ese que Dios va a cumplir sus propósitos finales en la historia, sino a través de el verdadero tercer templo, la iglesia. Que miremos una vez más en el verso 5, se le llama casa espiritual. Vosotros también como piedras vivas, unidas a esa piedra viva, sed edificados como casa espiritual. Bien, hermanos, entonces, habiendo recordado que la casa espiritual de Dios es la iglesia, como ya lo vimos en esa primera parte, hoy vamos a considerar otra parte importante de este tercer templo, de esta casa espiritual de la iglesia, y es su sacerdocio. Por eso, allí en el verso 5, después de casa espiritual, ¿qué se añade? Y sacerdocio santo. Hoy vamos a concentrarnos en esa expresión. Y hermanos amados, recordemos que todo templo requiere un sacerdocio. Y ya habiendo considerado cuál es el templo del final de los tiempos, es decir, la iglesia, ahora vamos a considerar su sacerdocio, un sacerdocio que es santo. Pero primero, hermanos, quisiera recordar algo en la historia que nos puede ayudar mucho a ir entendiendo el valor de lo que vamos a ver hoy. Quiero que recuerden, hermanos, que en la Europa del siglo XVI hubo cambios muy grandes a nivel espiritual. Miren, hermanos, con el fenómeno de las reformas en el siglo XVI, ¿qué pasó en Europa? La Biblia fue restaurada como el único canal de revelación entre Dios y los hombres. Y con esa restauración se recuperaron doctrinas escriturales que habían estado enterradas por siglos. Una de ellas, la doctrina del sacerdocio universal de los creyentes. Y hermanos, con la restauración de esta doctrina en tiempos de la Reforma, óigase bien, restauración, porque esta es una doctrina revelada en las Escrituras, pero había permanecido oculta.
Pero con la restauración de esta doctrina, la doctrina del sacerdocio universal de los creyentes, en tiempos en los que se creía que solo los monjes y que solo los sacerdotes tenían vocaciones sagradas, pues esta doctrina llegó como agua fresca en el desierto. Hermanos, el sacerdocio universal de los creyentes es la doctrina bíblica que enseña que el verdadero creyente en Cristo hace parte de un cuerpo sacerdotal, un cuerpo de sacerdotes con libre acceso a Dios sin intermediarios humanos, por lo que gozan al menos de dos privilegios. Uno, el derecho de adorar a Dios y ofrecer sacrificios espirituales. Otro derecho, el privilegio de mediar en el mundo el conocimiento de Dios a los hombres. Y todo lo anterior sin distinciones de género. Hombres y mujeres pueden hacer parte del sacerdocio, sin distinciones étnico-culturales. Judíos y gentiles pueden hacer parte de ese sacerdocio, sin distinciones socioeconómicas. Ricos y pobres pueden hacer parte de ese sacerdocio, sin distinciones etarias o generacionales. Niños, jóvenes y adultos pueden ser llamados para componer o constituir este sacerdocio. Único requisito: ser elegido por Dios. Ahora, quiero que consideren el impacto que esta doctrina del sacerdocio universal de los creyentes tuvo en la Europa del siglo XVI. Miren, por ejemplo, en la economía local de Europa. Toda Europa dependía para su economía de la iglesia. Toda. La iglesia era como un gran terrateniente y toda la economía se movía según se movía la iglesia. En cierta manera, porque el trabajo en ese tiempo, ¿cómo era considerado? Como una obligación social, pero sin ningún valor. La gente trabajaba, pero no creía que su trabajo fuera valioso a los ojos de Dios. En parte porque se creía que las únicas vocaciones que realmente valían la pena y eran sagradas, ¿cuáles eran? La vida monástica, la vida sacerdotal. Y por eso, en la historia, los recursos económicos de la Europa del siglo XVI, ¿a qué se destinaban? A la construcción de monasterios y a la construcción de capillas. Pero hermanos, cuando las personas empezaron a conocer verdaderamente al Señor en ese siglo y empezaron a entender que como creyentes eran sacerdocio santo, hubo cambios a todo nivel, primeramente espiritual, pero cambios a nivel de la sociedad. Por ejemplo, la economía. La doctrina del sacerdocio universal de los creyentes le dio un giro a la economía europea en el siglo XVI. Y hoy día, no solo creyentes, sino incrédulos han escrito libros de este impacto en la Europa del siglo XVI. Hermanos, interesantemente, la doctrina del sacerdocio universal provocó como efectos colaterales que la economía se abriera y hubieran comerciantes autónomos e independientes. ¿Cómo una doctrina bíblica puede incluso impactar la economía de una nación? Con la doctrina del sacerdocio universal de los creyentes se originó una nueva ética laboral. Ahora el trabajo era valioso, porque el trabajo hacía parte de lo que un creyente le ofrecía a ¿quién? A Dios. Las vocaciones fuera de las monásticas y sacerdotales ahora eran sagradas. Y los recursos de la nación ya no se destinaban solo a monasterios, sino a edificios de administración civil, a instituciones académicas y demás, al comercio. Hermanos, ¿por qué estoy citando esto?
En la historia, la doctrina del sacerdocio universal de los creyentes fue tan impactante cuando se recuperó. Lo debería ser para nosotros hoy, hermanos. Así que consideremos este tema, un sacerdocio santo que ofrece sacrificios a Dios. Vueltos nuestros ojos ahí a 1 de Pedro 2, 4 y 5, debo decir, hermanos, que este es el pasaje tal vez más claro en todo el Nuevo Testamento sobre el tema del sacerdocio universal de todos los cristianos verdaderos, de todos los creyentes. Y como les decía, todo templo requiere un sacerdocio. Así que como el Señor ya nos explicó que su templo al final de los tiempos es una casa espiritual, ahora va a proceder a hablarnos de el sacerdocio de esa casa. Y ya que, hermanos, el templo de Dios actualmente o en el nuevo pacto es nuevo y final, pues entonces eso se requiere que haya un nuevo sacerdocio y un sacerdocio final en la historia. Bien, pongamos nuestros ojos ahí. Versículo 5, leámoslo una vez más. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Hermanos, la palabra sacerdocio, vamos a intentar, hermanos, definir esa expresión, sacerdocio santo. Comencemos por definir esto. ¿Qué es un sacerdocio santo? Esta palabra aquí subraya lo corporativo, no lo individual. Si queremos entender adecuadamente esta expresión, tenemos que hacer esa afirmación de entrada. Esta palabra, esta expresión, tiene un énfasis corporativo, no individual. De hecho, nótese que dice sacerdocio, no sacerdote. La palabra que usó Pedro allí es hierateuma, que significa un orden de sacerdotes, de sacerdotes, o un cuerpo de sacerdotes, un cuerpo que está consagrado por Dios y facultado por Dios para ejercer funciones ante Dios. Es un cuerpo, una orden sacerdotal. Así que sacerdocio santo, primero, es una expresión que subraya lo colectivo. Eso quiere decir que Dios no tiene por ahí sacerdotes solitarios. Él ha concebido en su plan eterno un sacerdocio santo, es decir, un cuerpo, un sacerdocio, un cuerpo de sacerdotes, una orden sacerdotal. Así que, hermanos, la razón por la cual a los cristianos verdaderos en el nuevo pacto se nos llama sacerdocio es porque todos los cristianos verdaderos constituimos una orden de sacerdotes consagrados por Dios y también facultados por Dios. ¿Para qué? Para oficiar y elevar adoración a Dios. Es por eso, hermanos, que una persona del común no puede un día decidir, voy a ir hoy a la iglesia a adorar a Dios. Adorar a Dios es un derecho que solo tienen los que por gracia pertenecen a una orden sacerdotal. No cualquiera puede decidir un buen día, voy a adorar a Dios. Y esa adoración el Señor la recibe solo en su templo, que es espiritual, que es la iglesia. Y hermanos, ¿en qué momento especial ejercemos ese derecho, esa orden sacerdotal? Cuando estamos juntos, cuando estamos unidos, en días como hoy. Así que quien eleva adoración a Dios es solo un cuerpo. Es por eso, hermanos, que cuando aquí en el púlpito se dirige oración congregacional, se hace lectura congregacional, se enfatiza eso, congregacional. ¿Por qué? Porque no hay varias órdenes elevando adoración, es una sola orden y un solo cuerpo
sacerdotal, elevando a Dios adoración. Recientemente nos visitó aquí una persona muy querida, un miércoles de oración. Y el propósito de su visita, me dijo, era ubicar al grupo de alabanza de la iglesia, porque querían hacernos una invitación a el Gospel Fest de Fontibón. Esos eventos donde varios grupos de varias iglesias van y hacen sus presentaciones y alaban a Dios, etc. Yo le dije a él que iba a estar difícil invitar al grupo de alabanza de la iglesia porque éramos muchos. Él se quedó mirándome y no me entendió, y lo llevé aparte y le expliqué un poco de qué se trataba. Hermanos, en las iglesias no hay un grupo de alabanza aparte de otros creyentes. Toda la iglesia verdadera es el orden sacerdotal que ofrece a Dios adoración. Hay un solo grupo de alabanza en las iglesias y es la iglesia completa la que alaba al Señor. Por eso quisiera hacer aquí una clarificación, hermanos. Me preocupa cuando hay hermanos que nos preguntan a los pastores: hermano, es que yo no estoy sirviendo nada en nada los domingos. Cuando alguien me dice eso, me pregunto qué entiende de la adoración, porque el primer servicio más básico de un creyente es venir a adorar. Eso es servicio en la Biblia. Cuando un creyente se reúne con otros en esa orden sacerdotal para cantar, orar, leer las escrituras, oír la escritura como en este momento, exponerla, ofrendar y tener comunión, ya está sirviendo al Señor en la forma más básica y esencial de servicio, que es elevar a Él adoración. Así que ningún creyente diga que no sirve, a no ser que no cante con el pueblo de Dios, que no ore con el pueblo de Dios, que no lee con el pueblo de Dios, que no oye con el pueblo de Dios, que no ofrenda con el pueblo de Dios. Es más, y este es un llamado gentil y amoroso a los ujieres, el que usted esté sirviendo en el audio, sonido, en la recepción de personas, no le exime de su responsabilidad sacerdotal. También debe cantar, también debe abrir la Biblia, también debe leer. El día asignado a su servicio no es el día de excepción a la adoración. Mientras va recibiendo, va cantando, si llega alguna persona tarde, en medio de los cánticos. Porque hace parte de una orden sacerdotal que no está eximida de adorar al Señor. Ahora, hermanos, ¿por qué se le llama a ese sacerdocio santo? ¿Notaron? Sacerdocio santo. Santo, básicamente, hermanos, comunica la idea de que hemos sido apartados por Dios de y apartados por Dios para. Siempre que usted piense en santo, piense en dos movimientos: uno de y uno para. Si usted es santo, es porque dos movimientos básicos ocurrieron en su vida. Fue apartado de algo, que ese es el concepto básico de santo, y fue apartado para algo. El sacerdocio es santo porque fue apartado de la inmundicia del pecado y del mundo. Quiero que vayamos a Apocalipsis capítulo 1, un pasaje que ya nuestro hermano y pastor Jaiber expuso. Apocalipsis capítulo 1, versos 5 y 6. Dice así Apocalipsis 1, 5 y 6. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos, noten,
lavó, allí hay una purificación de nuestros pecados con su sangre, y luego sí en el verso 6, y nos hizo lavados, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Hasta ahí es suficiente. El punto que quería enfatizar de acá es que no podemos ser reyes y sacerdotes de Dios a no ser que primero Él nos haya apartado, limpiado, consagrado. Y por eso dice en el verso 5, nos lavó de nuestros pecados y luego sí nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Nadie que haya sido, o nadie que no haya sido lavado por el Señor primero, puede ejercer funciones sacerdotales. La orden sacerdotal del nuevo pacto tiene que haber sido lavada, consagrada, por supuesto en la sangre de Cristo, pero también apartados para, no solo de, sino para. Y Pedro nos expone que es para conocer a Dios, para ofrecerle a Dios sacrificios y también para anunciar las virtudes de Dios. Eso lo iremos revisando poco a poco. Volvemos a Pedro. Ahora que hemos definido lo que es sacerdocio santo, recordemos, es una orden sacerdotal que ha sido consagrada por Dios y facultada por Dios para ofrecerle y elevarle adoración. Ahora veamos el propósito del sacerdocio santo. Verso 5. Vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para. Allí está el propósito de un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Así que, hermanos, ya habiendo definido lo que es el sacerdocio santo, pasemos al propósito del sacerdocio santo. En primera de Pedro, hermanos, básicamente el sacerdocio de Dios cumple dos funciones. Y quiero que ustedes puedan esquematizarlo en sus mentes así, en dos funciones principales. El sacerdocio, según Pedro, básicamente se dedica a dos funciones primordiales. Una, ofrecer; dos, anunciar. Otra vez, dos funciones esenciales del sacerdocio de Dios en el nuevo pacto. Una, ofrecer, y otra, anunciar. El ofrecer lo vemos en el verso 5. El anunciar lo vemos en el verso 9, que no consideraremos hoy, pero leámoslo. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para, otro para, ¿lo notaron? Para, propósito, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amados hermanos, esquematicen en su mente las funciones sacerdotales en dos. El sacerdocio del nuevo pacto ofrece y el sacerdocio del nuevo pacto anuncia. ¿Por qué es importante esquematizarlo así? Porque si usted se considera parte del sacerdocio santo, no puede solo ofrecer. Su vida debe estar demostrando un anuncio. Y no puede solo anunciar. Su vida debe estar demostrando un continuo ofrecimiento. Las dos cosas, hermanos, las dos cosas. Y es tan importante hoy hacer esta aclaración porque hay personas que creen que en la vida cristiana es suficiente solo con adorar con el pueblo de Dios. Es fundamental, pero no es lo único. También hay que anunciar a Dios. Lo anunciamos con palabras y hechos, día a día. Pero hay quienes creen también que con anunciar a Dios es suficiente y no necesitan de la iglesia. El sacerdocio ofrece en un cuerpo de sacerdotes, colectivamente, corporativamente, pero también anuncia. Estas dos cosas son importantes. Hoy vamos, hermanos, a concentrarnos en el hecho de ofrecer y dejamos para luego el anunciar. Así que, hermanos, Dios nos ha salvado para consagrarnos a Él y a su voluntad. Hermanos, Dios no nos salvó para seguir nosotros persiguiendo nuestros
proyectos personales. Es una verdad básica en las Escrituras. Dios nos salvó, nos consagró a Él, no para seguir viviendo nuestros propósitos personales en este mundo. No para perseguir nuestros proyectos egoístas y personales. Por supuesto que el Señor en esta vida nos permite tener objetivos temporales, pero esa no es la meta de la vida. Son objetivos, no la meta. La meta nos cambió cuando Él nos consagró como sacerdocio santo. Hay objetivos, pero ya no son la meta de la vida. El incrédulo vive como un hámster en rueda. Va avanzando y va toda. Y no avanza. El creyente ha salido de esa rueda para avanzar en verdad hacia la gloria de Dios. Y todo lo que hace en este mundo, estudio, trabajo, es ofrenda a Él. Por eso, hermanos, como sacerdocio santo, Dios ya no tiene que ajustarse a nuestro reloj. Nuestro reloj tiene que ajustarse a Él. Por eso es que la devoción del pueblo de Dios es tan pobre, porque hacemos que Dios se ajuste a nuestro reloj. No hemos entendido el privilegio de ser un sacerdocio santo. Hermanos, por eso no es malo tener un buen trabajo, no es malo aspirar a un mejor salario, no es malo, anhelar más estudios o tener más posesiones, pero si estas cosas afectan nuestro propósito de ofrecer y anunciar, entonces necesitamos evaluar en qué tipo de templo estamos. Miren ahí los versos 6 y 7 de este mismo capítulo. Dicen los versos 6 y 7, por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, y noten, preciosa. Y el que creyere en Él, pierda lo que pierda, no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, los verdaderos, pues, Él es precioso. ¿Lo es, hermanos? Tanto que tú puedes demostrar que tu reloj se ajusta a Dios y no que Él se ajusta a tu reloj. Y entiendes el reloj metafóricamente. Es tan precioso Cristo que en verdad este reloj de nuestras vidas se ajusta a Él. Porque dice el verso 7, para vosotros los que creéis Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores, hay quienes edifican vidas, pero no sobre la piedra angular. En cambio la desechan, siendo la cabeza del ángulo. Hermano, ¿en qué templo estás? ¿En ese que se está construyendo sobre la piedra viva? ¿O estás edificando tu propia vida? ¿Estás edificando tu propia vida en la que el Señor tiene que ajustarse a tu reloj porque es precioso tu reloj para ti? Pero para los que creen en verdad, Él es precioso, más que nuestros relojes. Ahora, volviendo al 5, ¿qué es lo que un sacerdocio santo ofrece? Según el verso 5, sacrificios espirituales. ¿Qué es un sacrificio espiritual? Nos es necesario tratar de dar alguna definición que nos oriente para ir siguiendo el hilo de Pedro. Sugiero, hermanos, que se entienda sacrificio espiritual como toda ofrenda que el creyente, como sacerdote en Cristo, eleva, presenta a Dios para su propia gloria, la de Dios. Eso sí, conforme a los parámetros que Él reveló en el nuevo pacto. Y estos sacrificios
se ofrecen tanto en la adoración pública como hoy, en la adoración privada, la que hacemos con nuestras familias y a solas, pero también en la obediencia cotidiana. El sacerdocio santo está ofreciendo sacrificios a Dios en todo tiempo, primeramente en la adoración pública. Ahora, tomando en cuenta esta definición, hermanos, tenemos que identificar cuáles son esos sacrificios espirituales. ¿Cuáles son? Vamos a ir mostrando uno por uno. ¿Qué son sacrificios espirituales? Exactamente qué es lo que el sacerdocio santo debe ofrecer a Dios en adoración. Quiero que vayamos a Hebreos 13:15 y que nos demos un paso por algunos pasajes del Nuevo Testamento para entender qué es exactamente lo que ofrece un sacerdocio santo. Hebreos capítulo 13. Sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales a Dios. Bien, Hebreos 13:15 dice de la siguiente manera, lo leo a favor de ustedes. Dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, noten, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. No vamos, hermanos, a entrar en detalle en la explicación de este texto. Lo único que por ahora me interesa que quede claro, hermanos, es que este es uno de los varios sacrificios que el sacerdocio santo ofrece a Dios en adoración. Y aquí se llama ¿cómo? Sacrificio de alabanza. Podríamos llamarlo el sacrificio de la adoración. Se trata, hermanos, de todos esos actos en los que expresamos alabanza a Dios, particularmente cuando estamos juntos en el día del Señor, luego cuando estamos involucrados en adoración privada, con nuestras familias e individualmente. Hermano, cada vez que usted abre la Biblia, cuando la abrió esta mañana, si lo hizo así, y leyó con el pueblo de Dios Daniel, y la leyó, y su corazón estaba enternecido por escuchar a Dios, usted estaba elevando un sacrificio de alabanza. Si hace un momento usted cantó con el pueblo de Dios, consciente de Jesucristo entre nosotros y para la gloria de Dios, usted estaba ofreciendo un sacrificio de alabanza. Si usted, cuando el pastor dirigió la oración congregacional, en verdad oró en su corazón a Dios, usted estaba elevando un sacrificio de alabanza. Es todo lo que comprende los actos de adoración. Todo lo que hacemos en la adoración es sacrificio que elevamos a Él. Por eso, hermanos, es tan nocivo para el alma venir los domingos y desconcentrarnos. Por eso pedimos a los hermanos que no desconcentren a los demás innecesariamente. Con la entradera y salidera al baño desconcentran al sacerdocio santo. Llegando tarde desconcentran al sacerdocio santo. Deberíamos estar todos listos y preparados para cuando se dice iniciar todos, es todos hasta el final, adorando a Dios. Es un sacrificio, es un momento impresionante de gloria en los cielos, desde la tierra, hermanos. Un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales. Por eso es tan nocivo para el alma cuando cerramos nuestros ojos, pero estamos pensando en el cumpleaños de la tarde, en el centro comercial a las 4 de la tarde. Es tiempo de ofrecer sacrificios. Hay que estar en absoluto concentrados en el asunto que nos convoca. La adoración a un Dios glorioso que tuvo misericordia de su pueblo. Por eso es tan nocivo para nuestras almas.
ver que alguien está convocando a la apertura del gran libro y quedarnos con el libro en la cartera, en la maleta, en la silla, es un sacrificio elevado a Dios, que se hace de manera pública y privada también. Pero hay más. Hay en Hebreos 13, versículo 16, dice además, y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque ¿tales qué? Muy bien, ahí tenemos otros sacrificios. Bueno, es la adoración a Dios de manera formal, de manera regulada por Dios, pero también hay dos sacrificios aquí adicionales, ya llevamos 3. De hacer el bien es el segundo y de la ayuda mutua es el tercero. Hacer el bien no se confunda con ayuda mutua, son dos sacrificios diferentes. Se parecen, pero son diferentes. El sacrificio de el hacer el bien se refiere a los actos de justicia, hacer lo correcto delante de los ojos de los hombres. Ese es hacer el bien, hacer lo justo, hacer lo que es bueno, lo que es correcto delante de Dios y de los hombres. El creyente que paga sus impuestos fielmente puede ofrecer ese pago a Dios y decir: Señor, es lo justo, lo ofrezco a ti en adoración. El creyente que cancela a tiempo sus facturas, el que no soborna a la gente de tránsito, está haciendo el bien, pero lo hace porque hace parte de un sacerdocio santo. Está consagrado al Señor, a su gloria. Está consagrado a no ser nada que ofenda a Dios y a los hombres. El hombre que es fiel a su esposa para siempre, la esposa que es fiel a su esposo para siempre, ofrece ese sacrificio al Señor y dice: es para tu gloria. Es todo lo justo, hermanos, todo lo justo, todo lo correcto que hay que hacer. Y eso se hace de manera pública también y de manera privada. Pero también el sacrificio caritativo, este es el segundo que aparece en el verso 16, la ayuda mutua. Cada vez, hermanos, que suplimos la necesidad del prójimo en la forma que quiera que sea, pero la suplimos, podemos decir: Señor, ofrezco esto a ti, te alabo porque tú te agradas de tales sacrificios. Pero también hay otro tipo de sacrificios y que yo los he llamado sacrificios económicos o el sacrificio económico. Vamos a Filipenses. Filipenses capítulo 4. Y hermanos, mientras va llegando aquí, estoy mostrándole esto para que usted sepa concretamente qué es ofrecer sacrificios espirituales a Dios. Filipenses capítulo 4, versículo 18 dice así: pero todo, dice Pablo, todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante y dice sacrificio acepto, agradable. ¿A quién? Hermanos, las ofrendas para la obra del Señor, dar para las misiones, dar para que otros conozcan el Evangelio, sustentar pastores, sustentar misioneros económicamente, es un sacrificio que puede ser elevado a Dios. Afortunadamente en esta iglesia, hermanos, los salarios pastorales no son utilizados en otra cosa que no sea lo elemental para el sustento de nuestras vidas y que podamos hacer avanzar la obra del Señor.
Usted puede ofrendar con limpia conciencia, no decir, pero esto va a terminar en los bolsillos de los pastores. Pues por supuesto que va a terminar en los bolsillos nuestros. Porque así el Señor lo ha querido. No para exhibir camionetas ni mejores relojes. Para poder dedicarnos de tiempo completo a hacer la obra. Hermanos, eso es un sacrificio que incluso nosotros los pastores tenemos que hacer. ¡Ay de nosotros! Si exigimos algo de ustedes que no hagamos primero nosotros. Todos, miembros y pastores, estamos en el privilegio de ofrecer al Señor también para la obra, ofrendar. Es un sacrificio y Pablo lo reconoce. Pablo dice, estoy lleno con este sacrificio acepto que enviaron. Se refiere a provisión económica para su vida. Y por supuesto, Romanos 12 no puede faltar. Romanos 12:1 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos ¿en qué? Sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Hermanos amados, la entrega personal a Dios, el morir a nosotros, a nuestros gustos, pasiones, para consagrarnos a Él, es algo que podemos hacer de manera pública y privada. Como ofrecemos en un día del Señor, estando juntos, nuestros cuerpos en sacrificio vivo, atendiendo a los actos de adoración, concentrados en Él, que nuestros cuerpos cooperen con la adoración a Dios, quietud, concentración, consagración y un espíritu bien activo en meditación, resoluciones, decisiones, etcétera. Hermanos, con esto quiero mostrar que la Biblia no nos deja a la imaginación el tema de qué ofrecer. Ofrecemos adoración primeramente y de ahí para abajo, ¿qué ofrecemos? Hacer lo justo lo podemos ofrecer al Señor. Ayudar a otros en sus necesidades lo ofrecemos al Señor. Ofrendar para la obra lo ofrecemos al Señor. Y mortificar nuestro pecado para consagrarnos a Él, lo ofrecemos también a Él. Ahora, estos son los sacrificios, pero ¿por qué la Biblia los llama espirituales? ¿Lo notaron? Vuelvan por favor conmigo a 1 de Pedro capítulo 2. Versículo 5. Y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios, pero sacrificios ¿qué? Espirituales. Eso quiere decir, hermanos, que esos sacrificios que ustedes acaban de escuchar y de ver en la palabra están circunscritos a lo espiritual y eso requiere un entendimiento adecuado. Lo primero, hermanos, que espirituales significa como adjetivo a ese sustantivo sacrificios es que los que lo ofrecen o los que los ofrecen lo hacen por la operación del Espíritu Santo. No se puede ofrecer eso a Dios sin el poder del Espíritu Santo, sin la morada del Espíritu Santo, sin la presencia del Espíritu Santo. Por eso un incrédulo, aunque lo intente, no podrá elevar a Dios esto y que llegue a Dios agradable ni aceptable. Espirituales significa, primero, que quienes los ofrecen por el poder del Espíritu Santo en sus vidas, con un entendimiento de por qué se hace, para quién se hace, revelado por el Espíritu Santo en el corazón del hombre. Lo segundo, hermanos, de por qué se llaman espirituales, lo segundo implicado del nombre espirituales aquí en estos sacrificios, es que
hay un contrastado entre la adoración neotestamentaria y la adoración antiguo testamentaria. Espirituales significa que en el nuevo pacto estos ofrecimientos no funcionan igual a como funcionaban los sacrificios en el Antiguo Testamento. Espirituales marca lo distintivo que son estos sacrificios en el nuevo pacto. ¿Por qué, hermanos? Porque en el antiguo pacto los sacrificios eran para lograr purificación, ¿verdad? Ya el pueblo sacerdotal del nuevo pacto no ofrece esto para la purificación. De hecho, los ofrecen ya purificados. Hay distinciones, hermanos. Además, ya no lo hace desde un templo arquitectónico, sino en todo lugar donde ese sacerdocio se encuentre en todas partes del mundo. Y además, esos sacrificios no son redentores, son espirituales, pero no redentores. Y hubo sacrificios del Antiguo Testamento que eran redentores para el perdón de los pecados. No ofrecemos esto para ser perdonados del pecado. ¿Pero por qué se sigue entonces utilizando la palabra sacrificios? Didácticamente, para que el creyente no olvide su vocación, que es un sacerdote que hace parte de un sacerdocio santo. Ahora, quiero hacer dos precisiones, hermanos, en cuanto a esto de los sacrificios espirituales. ¿Por qué? Porque podemos confundir el tema. Así que voy a hacer dos precisiones. La primera es que es importante, hermanos, distinguir un sacrificio espiritual de un sacrificio personal. No confundamos sacrificio espiritual con sacrificio personal. Voy a dar algunos ejemplos. Piensen en una madre, cabeza de hogar, cristiana, que debe trabajar duro, no tiene a su esposo, y debe trabajar duro para el sostenimiento de su hogar, de sus hijos, de ella. Eso es un sacrificio, ¿estamos de acuerdo? Es una vida sacrificial. Es un sacrificio personal. Pero ojo, no es garantía de que sea un sacrificio espiritual. Es personal, es loable, es virtuoso, pero no es garantía de que sea un sacrificio espiritual. Porque ¿qué tal esta madre cristiana haciendo todo esto con amargura en su corazón? ¿Ustedes creen que Dios acepta tal ofrenda? Para que ese sacrificio personal sea un sacrificio espiritual, se convierta en un sacrificio espiritual, ¿qué debería pasar? Que esta mujer, todos los días que sale a trabajar, porque no tiene un hombre sustentador y le corresponde hacer lo que es bueno y correcto, llega a su casa cansada, tal vez agobiada, pero agradecida con el Señor. Y alabando al Señor y diciendo: Señor, gracias por mis difíciles circunstancias. Te ofrezco esto en alabanza y adoración. Es tu providencia y es perfecta. No entiendo lo que está pasando conmigo, Señor, pero es tu bendita providencia. ¿Ahí qué hizo esa mujer con su sacrificio personal? Lo puso en el sacrificio y lo elevó en humo de adoración a Dios. Pero si en ese mismo caso, esa mujer, siendo cristiana, está creciendo en amargura en su interior, no pasa de ser un sacrificio personal, sin ningún valor para su vida espiritual, más allá de la comida que logra para su casa. Otro ejemplo. Vamos a suponer que un hermano, para poder congregarse un domingo, tenga que atravesar muchas dificultades y venir de muy lejos, condiciones muy incómodas. ¿Eso sería un sacrificio? Claro, loable y virtuoso, pero no es garantía de que sea un sacrificio espiritual.
Porque si ese hermano de lejos viene a perder su tiempo, a hablar lo que no debe hablar, a interrumpir, a no ser de edificación y, más importante, a no estar concentrado en adoración a Dios, entonces es un sacrificio personal, pero no es espiritual. Para que sea espiritual, ¿qué tiene que ocurrir? Que venga y que después de toda la travesía difícil diga: Señor, gracias porque pude llegar a contemplar por fe tu rostro, a conocerte más, Señor, a cantar a ti, a orar a ti, Señor. Ahí el sacrificio personal se convirtió en ¿qué? Espiritual. Se puso sobre el altar y se elevó en humo glorioso a Él. Así que, hermanos, ¿está hecha la distinción entre un sacrificio personal y uno espiritual? Por último, dice 1 de Pedro 2:5 que para que estos sacrificios sean aceptables a Dios, deben ser ofrecidos a Él por medio de ¿quién? De Jesucristo, hermanos, y hay que aclarar esto. Por medio de Jesucristo. No serán aceptables si no se ofrecen por medio de Jesucristo, y eso implica al menos 3 cosas, hermanos. Le hará bien a usted memorizarlas para que su adoración en el sacerdocio santo sea siempre consciente y con discernimiento. Primero, por medio de Jesucristo. Un sacrificio espiritual por medio de Jesucristo implica que quien ofrece debe ser un verdadero creyente. Porque Dios no recibirá nada de manos que no estén lavadas por la sangre de Cristo. Por favor, tengámoslo presente. Por medio de Jesucristo implica que el que ofrece debe ser un verdadero creyente en Cristo. Segundo, implica que el creyente que ofrece es consciente de la presencia mediadora de Cristo. Es decir, cantamos, pero mientras cantamos estamos conscientes, Cristo está aquí en medio de nosotros. Si perdemos eso de vista, será muy difícil ofrecer a Dios un sacrificio adecuadamente, hermanos. Eso lo libra a usted y me libra a mí del orgullo. Que usted no vaya a creer que usted ofrece a Dios, aunque tenga acceso libre, sin un mediador. Es verdad que no tenemos mediadores humanos, pero tenemos un mediador divino humano en los cielos, y a través de él la adoración llega al Padre. Entonces, por medio de Jesucristo implica que el que ofrece debe ser un verdadero creyente, estar en Cristo, y que ese creyente debe estar consciente de la presencia mediadora de Cristo cuando canta, cuando ora, cuando escucha. Por eso aún usted ahí sentado tiene que estar pensando: Cristo está aquí en medio de nosotros. Señor, dame comprensión. Señor, dame más de ti. Santifícame, por favor, mientras esta predicación. Y lo tercero que implica es que el que ofrece debe estar sometido a Cristo. Es decir, en Cristo, consciente de la presencia mediadora de Cristo y bajo Cristo o sometido a Cristo. Hermanos, para cantar a Dios hay que estar en Cristo, conscientes de su presencia mediadora y sometidos o bajo Cristo. En Cristo, conscientes de Cristo y bajo Cristo. ¿Y por qué sometidos a Cristo, hermanos? Aún los creyentes necesitan saber que no pueden esperar ofrecer a Dios con limpia conciencia, con pecado no confesado. Siempre hay pecado en nuestras vidas y siempre podemos confesarlo.
No vaya a creer alguno aquí que puede venir aquí los domingos a ofrecer alabanza a Dios y el resto de días vivir impíamente en su universidad, hablar lo que quiera en su trabajo y hacer lo que quiera en su barrio. Por favor, no nos engañemos. Por medio de Cristo significa en Cristo, con discernimiento de Cristo y bajo Cristo. Acompáñenme a Proverbios 28, 9. Proverbios 28, 9. Dice así: el que aparta su oído para no oír la ley o la palabra de Dios, su oración también es abominable. Y tal vez hemos tenido momentos en nuestra vida, hermanos, en los que hemos orado a Dios como criaturas muy piadosas y nuestras vidas no sometidas a la palabra de Dios. Que nadie se engañe de esto. El que no vive de acuerdo a su palabra, que no ore tampoco. Dios quiere una obediencia integral, completa, en todas las áreas de nuestra vida. Por eso no quiere usted la cena del Señor si no está viviendo en obediencia. No quiere usted tener privilegios de adoración aquí si el resto de sus días usted no adora ni vive para la gloria del Señor. Sométase al Señor. Siempre hay pecado en nuestras vidas y siempre hay oportunidad de confesarlo, arrepentirnos y apartarnos. Pero no una doble vida, hermanos. No venir aquí, elevar nuestras oraciones, cánticos, sacrificios espirituales a Dios y el resto de días viviendo sin ninguna distinción del mundo como impíos. Eso es una vergüenza, hermanos. Por último, hermanos, para concluir, puede que nuestros sacrificios a Dios sean muy pequeños, hermanos. Puede que tal vez usted no pueda cantar con una voz melodiosa, tal vez no pueda cantar, orar o leer la Biblia de pie porque tiene alguna condición que le impide, y usted piense esos sacrificios tan débiles. No, hermanos, tranquilos. Siempre nuestros sacrificios a Dios van a ser débiles, siempre, siempre. Pero llegan arriba si los haces de corazón, un corazón gobernado por el Espíritu Santo, sometido a Cristo, consciente de la presencia de Cristo y en Cristo. Si los ofreces así, así sean débiles, por medio de Cristo llegan a Él, al Padre, perfeccionados. O como dijo alguien, ¿acaso cuando nuestros niños pequeños nos dan un dibujo que son mamarrachitos, acaso usted los coge y dice: uy, este mamarracho está mal hecho, devuélvase y hágalo bien? ¿Usted le hace eso a un hijo? Usted lo atesora, es un mamarracho para su corazón, le pone la fecha y lo guarda en un lugar especial. Es el mamarrachito que ofreció en amor a su Padre. Todo lo que ofrecemos a Dios es mamarrachitos, pero los hacemos con un amor a nuestro Dios que nos salvó, nos liberó de las tinieblas, nos libró del pecado. Pero a Él llegan perfeccionados por la obra ¿de quién? De Cristo, no por su capacidad ni por la mía. Amados hermanos, así que hoy podemos decir que el hecho de que actualmente haya sacerdocio santo en todas partes del mundo
nos indica una gran verdad, hermanos. Y esa gran verdad es que está corriendo en el mundo con éxito un plan que Adán no pudo llevar a cabo: fructificar y multiplicar la imagen de Dios en el mundo. Cristo sí, el postrer Adán sí, bendito sea su nombre, que va avanzando con irrevocable éxito en el mundo, multiplicando la imagen de Dios, es decir, el sacerdocio santo, en todo el mundo, cosa que Adán no pudo hacer, hasta que toda la tierra sea llena de su gloria. Bendito nuestro Señor Jesucristo. Y además, hermanos, hoy aprendimos que todos los verdaderos creyentes en Cristo hacen parte de un sacerdocio santo con libre acceso a Dios, sin intermediarios humanos, por lo que gozan del derecho de adorar a Dios, ofrecerle sacrificios espirituales a Él y de mediar el conocimiento de Dios al mundo, sin distinción de género, sin distinciones étnico-culturales ni generacionales, etc. Y así, hermanos, como esta verdad impactó a la Europa del siglo XVI, tiene que seguir impactando nuestros hogares, nuestros barrios, y quiera Dios a Colombia, hermanos. Pero no será así si no sabemos dar un buen testimonio en nuestra casa. ¿Cómo vamos a pensar en Colombia si en nuestra casa damos mal testimonio y no vivimos como un sacerdocio santo que ofrece continuamente adoración a Él? Si no podemos en nuestras casas, ¿cómo vamos a pensar en Señor, bendice a nuestra nación? Yo pregunto, hermanos, ¿cómo saber que uno es un sacerdote santo o que hace parte de un sacerdocio santo? Confronta nuestra manera de proceder hoy. ¿Cómo saber que somos un sacerdocio santo? Confronta nuestra manera de pensar hoy y de hablar hoy, cuando estamos en culto, por ejemplo. ¿Cómo nos confronta esto en nuestros ágapes? Lo que hablamos, lo que decimos, lo que pensamos, cómo actuamos, nuestras actitudes. Pero también cómo saber esta verdad nos va a ayudar o nos confronta en cómo estamos comportándonos en nuestros trabajos, barrios, colegios, universidades y casa. ¿Ustedes creen acaso, hermanos, que los únicos que son responsables de reflejar una vida sacerdotal en el mundo son los pastores? ¿Acaso usted no se ve en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5, hermano? ¿No ve usted que este es un mensaje para su vida como para la de los pastores? Usted es tan responsable como nosotros de mostrar afuera lo que es ser alguien consagrado para la adoración y la gloria de Dios. Y si hay alguien hoy que no conoce al Señor, quisiera darle una palabra en Proverbios capítulo 15. Proverbios capítulo 15, versículo 8 dice así: el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová. Por favor, si hay algún precioso amigo que nos acompaña hoy, o una amiga, su vida es preciosa, vale mucho, es muy importante para nosotros. Por eso le decimos la verdad. Por eso no le decimos mentiras. Si usted intenta adorar a Dios y no conoce al Señor, usted está ofreciendo algo que para el Señor es repugnante. Por favor, le animamos a arrepentirse de su pecado. Conozca a Cristo y luego en Cristo, sometido a Cristo y consciente de la presencia de Cristo, ofrezca sacrificios espirituales. Porque sabe que es un salvado de la ira de Dios, porque sabe que tiene vida eterna en Cristo. Pero no crea que venir a un culto, amigo, su vida que es tan importante y valiosa, no crea que por venir a un culto y cantar y ofrendar
Dios está agradado con eso. Él no recibe nada de manos que no estén lavadas con la sangre de Cristo. Por favor, le insto a creer en Cristo y arrepentirse de su pecado. Y podrá ser un adorador de Dios eternamente y para siempre. Oremos.